Bueno, entonces vamos a continuar con la relación entre magnitudes y vamos a trabajar la relación lineal. Bien, entonces lo que habíamos visto, haciendo un pequeño resumen de lo que se trabajó ya al respecto, era un problema, por ejemplo, voy a cambiar el contexto del problema. Vamos a, digamos que a trabajar, tenemos aquí un resorte, ¿sí? Que tiene una longitud X. Y yo le voy a colocar una serie de masas, todas iguales, ¿ya? Y voy a voy a hacer una tabulación de los resultados que voy obteniendo. ¿Listo? Entonces, obtendríamos lo siguiente. Bien, si cuelgo una masa al resorte, digamos que aquí estaban en su posición normal, y le voy a colgar una masa. Cuando le cuelgo una masa, ¿sí? Entonces él va a sufrir un estiramiento. ¿Listo? Entonces, para el caso, entonces digamos que, espera un momentico, que cuando colgué una masa, número de masas, no voy a poner la unidad, digamos que se estiró 5 centímetros. Solo voy a hablar de lo que se estiró. O sea, la variación de longitud fue de 5 centímetros. Ahora voy a colgar dos masas, ¿sí? Y si cuelgo dos masas que son similares, entonces el estiramiento pues va a ser 10 centímetros. O sea, aquí va a ser 10, aquí va a ser 5. Si coloco, entonces ahora, si cuelgo ahí, ahora tres masas, 1, 2, 3, pues el estiramiento para tres masas va a ser 15 centímetros. Bueno, y así puedo continuar. Entonces, digamos que si colgamos aquí cuatro masas, entonces el estiramiento va a ser 20 centímetros. Y planteemos entonces esto va a ser rápido porque, muchachos, ya digamos que habíamos trabajado algo de esto. Entonces, listo, la pregunta sería si cuelgo 8 masas y aquí si se estiró, bueno, aquí es el estiramiento, elongación en centímetros. Vamos aquí, digamos que si fue 43, un número que no es exacto. Y me hacen esas preguntas, o sea, contestarlas. Bien, entonces, según lo que veíamos, yo tenía que hacer un gráfico de esta situación. Lo que podemos ver acá es que a mayor número de masas, mayor estiramiento. O sea que esto es directamente proporcional. Directamente proporcional. Recordemos que si es directamente proporcional y una aumenta, la otra también tiene que aumentar. Bien, y voy a ubicar esos datos. Entonces, vamos a colocar aquí el número de masas, ¿sí? Y aquí el estiramiento. Elongación en centímetros. ¿Listo? Esta es la variable independiente, el número de masas, y el estiramiento. Yo puedo controlar el estiramiento, ¿cierto? Entonces aquí colocamos, llegué hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tratar de graficar el problema. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Ahora aquí vamos a colocar el estiramiento. Entonces lo voy a hacer
de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. ¿Qué debemos saber? Si yo decido que aquí cada cuadrito vale la unidad, tengo que respetar esto para todo el eje horizontal. Fíjese que aquí difiere la escala del eje X a la escala del eje Y. Ojo, este X no es del eje, ¿no? Este X es de estiramiento. Si usted lo puede cambiar con una D, pues lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, para una... entonces les decía que la escala tiene que ser la misma en el eje. O sea, si aquí decidí que iba de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. O sea, yo no puedo pasar de aquí 5 y luego pasar aquí a 20. ¿Listo? O sea, tengo que respetar de cuánto en cuánto va. La primera coordenada es 1, 5. La segunda es 2, 10. La tercera es 3, 15. 4, 20. ¿Sí? Y bueno, el gráfico sé que es una recta que viene del origen y sigue así. ¿Listo? Entonces, cumple con las características. Es una recta que pasa por el origen, tiene que pasar por el origen. Ahora bien, hallemos la constante. Recordemos que la constante es dividir y sobre x de cualquier valor. Entonces, esto está en el eje y, esto está en el eje x. Entonces diríamos, por ejemplo, 10 dividido 2 da 5. 15 dividido 3 da 5. O sea que ya sé que la constante de este problema es 5. ¿Y 5 qué es? También es la pendiente. O sea que si yo hago esto y divido y sobre x, fíjese acá, este lado vale 10 a 20, aquí hay 10. Y el otro lado vale de 4 a 1 a 2, vale 2. Y pues 10 dividido 2 es igual a 5, que se llama pendiente de la recta o inclinación, como ustedes lo quieran llamar. Listo. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema? El problema lo podemos resolver de dos formas. Lo voy a hacer aquí. Esto es un repaso de lo que ya había hecho. Entonces, para una masa, el estiramiento fue 5. ¿Y por qué puedo emplear regla de 3? Porque pasa por el origen. Para 8 masas, ¿cuánto será el estiramiento? Entonces, X es igual a 8, que son masas, por 5 centímetros dividido una masa. Masa y masa se cancela y 8 por 5 da 40. Entonces aquí yo sé que el estiramiento va a ser 40 centímetros. El otro nos dice, puedo tomar la misma, por una masa, el estiramiento o distancia es 5 centímetros. Por 43 centímetros, ¿cuál es el estiramiento? Entonces, el estiramiento es 43 centímetros por una masa dividido 5 centímetros. Se cancela y nos queda que es 43 dividido 5. Eso no nos va a dar exacto, entonces eso nos da 8,6 centímetros. Entonces, perdón, 8,6 masas, ¿cierto? Me quedó masa, vean. Entonces aquí la respuesta va a ser 8,6. Entonces veamos aquí en la gráfica si se ajusta a lo que obtuvimos. Para 43, entonces 45, o sea 43 está por acá. Y fue 8,6. 8,6 es un poquito más adelante de la mitad. Entonces yo lo prolongaría hacia arriba. Me haría algo aquí así, pasando un poco más de la mitad. Me quedé un poquito atrás. Igual a 43, que sería acá. Como ven, concuerda el gráfico. O sea que si yo quisiera hacer una fórmula para hallar esto, ¿cuál sería? La fórmula sería la siguiente. La constante, ¿a qué es igual? A y sobre x. ¿Cuánto vale la constante? 5 es igual a y sobre x, pero si yo lo llevo al problema, quedaría 5. ¿Quién está en el eje y? En el eje y está
el estiramiento, o sea, la distancia. Vamos a poner distancia porque el X es confuso. Sobre lo que está en el eje X. ¿Y quién está en el eje X? El número de masas. Entonces usted puede usar la regla de 3, pero también puede usar la formulita que acabamos de hallar. Solo que la formulita va a cambiar según sea el problema. ¿Sí? O sea, tenemos que mirar cuál va a ser el contexto. Entonces, por ejemplo, si aquí me dijeran, voy a resolver estas preguntas. Me dicen, 5 es igual a el estiramiento sobre el número de masas. Entonces, para resolver esta de acá, ¿qué me están dando? Están dando el número de masas, o sea, 5 es igual a D sobre N. ¿Y quién es N? 8. ¿Y el 8 qué está haciendo? Dividiendo pasa a multiplicar. Y sé que D es igual a 5 por 8. La distancia es igual a 40, pero ya lo hemos obtenido con la regla de 3. Entonces hay esa forma. Ustedes verán cuál utilizan. Yo esperaría que utilizaran la fórmula. Pero si no, no tengo lío tampoco que utilicen regla de 3. Ahora, para la segunda pregunta. 5 es igual a D sobre N. Entonces, 5 es igual. ¿La distancia la doy? Sí, es 43 centímetros. Sobre N, que es lo que quiero hallar. Recuerde que cuando la incógnita está abajo se intercambian. Y nos queda N es igual a 43 dividido 5. Y bueno, es lo mismo que hice aquí. 8,6 masas. Y tengo la solución. Bien. Ahora hablemos entonces cuando la relación, ahora sí metámonos de lleno porque yo puse el título, pero no he hecho ningún problema al respecto, o sea, no he resuelto nada de relación lineal. Entonces, cuando sea una línea recta, entonces es porque una aumenta y la otra también aumenta o las dos disminuyen. ¿Sí? En el ejercicio anterior, o las dos aumentaban o las dos disminuían. ¿Listo? Entonces para esto voy a tomar el siguiente ejemplo. Entonces, relación lineal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una relación lineal. La relación es lineal, ¿sí? Para cualquier tipo de recta. O sea, pero cualquier tipo de recta, entonces, por ejemplo, la recta puede hacer esto. Como ven, esta ya no pasa por el origen. Al no pasar Yx por el origen, entonces ya no puedo usar la regla de 3 que venía usando en los demás problemas. O por ejemplo, también puede ser que la recta pase, por ejemplo, por acá. Ahora, que la recta pasa por el origen. O sea, la recta hizo esto. Es una relación lineal. Si usted quiere hacer el procedimiento de regla de 3, o sea, lo anterior, lo puede hacer. Pero si usted quiere aplicar el método que vamos a emplear aquí, en lo que vamos a aprender a continuación, entonces usted puede usarla en cualquier caso, ya sea directa o lineal. Entonces, si la relación es directa, o sea, que pasa por el origen, puedo usar regla de 3. Pero si no pasa por el origen, entonces no puedo usar la regla de 3. Pero este método que voy a explicar, si usted lo quiere aplicar a cualquier caso de líneas rectas, lo puede hacer. ¿Listo? Porque la relación es lineal. Bien, entonces voy a poner un problema en contexto. Y yo creo que de esa forma es mucho más sencillo. Vamos a tomar el mismo resorte del problema anterior. ¿Listo? Pero esta vez yo voy a medir el resorte. Digamos que la medida de ese resorte es de 10 centímetros. O sea, si no he colgado nada, mide 10 centímetros. Y aquí voy a ir haciendo una tabulación de los datos que voy a ir obteniendo. Me toca un poco más abajo. Bueno. Vamos acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener las dos mismas variables. Una va a ser
pues la longitud del resorte. O sea, vamos a llamar distancia para evitar el X y que nos confundamos. Y la vamos a trabajar nuevamente en centímetros. Y aquí el número de masas. A ver, en el problema que habíamos hecho acá, ¿qué pasaba? Que aquí se me olvidó poner aquí un valor. No es que me había olvidado, ¿sí? Pero digamos que yo les había dicho que tenía que pasar por 0, 0. Yo no puse aquí la coordenada 0, 0. Pero sé que al hacer la gráfica pasó por esa coordenada. Cuando no hay masas colgadas del resorte, pues él no se va a estirar absolutamente nada. ¿Listo? Pero aquí, ¿qué pasa? Digamos que no he colgado ninguna masa. ¿Listo? No la he colgado. Pero cuando no la he colgado, el resorte ya tiene una medida. ¿Y la medida es de cuánto? 10 centímetros. Porque en el anterior no tenía en cuenta cuánto medía el resorte, pero ahora sí. Ahora colgué una masa. Cuando cuelgo una masa, ahora la medida del resorte va a ser 15 centímetros. 15 centímetros. Entonces yo voy colocando los datos en mi tabla. Bueno, ahora voy a colocar dos masas. 1, 2. Entonces sé que la medida va a ser de 20 centímetros. Entonces por 2 tendré 20 centímetros. Ahora vamos a colocar 3 masas. 1, 2, 3. Y por 3 masas la medida va a ser 25 centímetros. Bien, y vamos a hacer hasta 4 masas. Si cuelgo 4 masas, todas las masas son exactamente iguales, pues a mí de pronto me está quedando un poco diferentes, pero ustedes hacen referencia a que es igual. Entonces aquí era 25, aquí va a ser 30 centímetros. Por 4 masas, 30 centímetros. Y ahorita agregamos otras dos preguntas, a ver. Bien. Entonces ya he hecho la tabulación de este problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, al igual que acá, entonces el número de masas, la variable independiente y el estiramiento dependiente. ¿Sí? Porque el estiramiento depende de cuántas masas cuelgue, ¿cierto? Entonces voy a bajar aquí un momentico y voy a hacer la tabulación. Entonces el número de masas 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerde, aquí tenemos el número de masas. Y aquí vamos a colocar la distancia que se estira. Entonces este lo vamos a hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Es necesario poner aquí las unidades. Bien, entonces ahora buscamos las parejas ordenadas. Cuando es 0, cuando no hemos colgado ninguna masa, la medida es 10. Entonces pongo aquí. Entonces esta coordenada es la coordenada 0,10. Cuando cuelgo una masa, ahora es 15. Cuando es 1 es 15. Cuando es 2 es 20. 2,20. Cuando es 3 es 25. 3,25. Aquí. ¿Listo? Entonces me está corriendo ahí mucho. Cuando es 4 es 30. 4,30. Ahora voy a unir eso. Si esto me ha quedado bien hecho, bien hecha la puntuación, la ubicación de las coordenadas, cuando yo vaya a trazar la gráfica me tendrá que dar una línea recta tal cual me dio acá. ¿Qué pasa con este tipo de gráficas? Que como no empezó con la coordenada 0, 0, entonces está más arriba. Y eso me impide utilizar reglas de 3. ¿Listo?
Bien, entonces, ¿cuándo son lineal? Una aumenta, la otra también aumenta, pero a la hora de hacer la gráfica no pasa por el origen. Al no pasar por el origen, no puedo usar reglas de 3. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hallar la constante? La constante usted la puede hallar de dos formas. La primera forma es hacer un triángulo. Pero ese triángulo tiene que ser rectángulo. Entonces veamos. Yo digo cualquier triángulo. En el ejercicio anterior, cuando yo hacía los triángulos, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Voy a hacer, digamos que yo escogí esta coordenada y esta coordenada. Usted puede escoger las dos coordenadas que usted desee. Listo. Entonces, ¿qué coordenada tomé? La 1,15 y tomé la 3,25. Tomé dos coordenadas. Entonces voy a señalarlas aquí. Que usted hubiese querido tomar la primera y la segunda, hágalo, no hay ningún problema. O sea que si usted quiere, puede hacer este triangulito. Ese pequeñito. No hay ningún lío. Luego usted establece cuánto tiene de altura. Entonces veamos. Aquí, prolonguemos hacia acá. ¿Cuánto vale? Aquí vale 30. Y aquí, o sea, quiero hallar la altura, ¿cierto? De acá hasta acá, ¿cuánto mide? Entonces aquí yo veo que va a 30, le resto 15, ¿cierto? Y sé que eso me va a dar 15. Y aquí, esta distancia, ¿cuánto vale? A 4 le resto 1, eso me da 3. Entonces, yo ya sé que de altura tiene 15 y de base tiene 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a dividir, entonces para hallar la constante, entonces voy a dividir la variación en y sobre la variación en x. Cuando usted encuentre este delta, este triángulo se llama delta. Delta y y delta x significa variación en y y variación en x. Pero aquí y, ¿cómo se llama? Variación de distancia sobre variación en x, ¿cómo se llama? De masas. Voy a ponerlo de masa. Entonces, ¿cuánto nos dio? 15 sobre 3. Y eso nos va a dar 5. Pero en el cuadro era claro, ¿no? Porque nosotros sabíamos que solo por masa iba a aumentar 5 centímetros. Si eran dos masas, aumentaba 10, ¿cierto? Entonces, de 10 y 2 masas más 10, 20. ¿Listo? Y la constante entonces, ¿cómo la hallamos? Un triángulo y miramos la altura y tal. Pero para hallar la altura, ¿usted qué hizo? Restó de este punto el otro punto. O sea que ustedes en los textos, ¿cómo van a encontrar? Y eso se llama también pendiente. ¿Listo? Pendiente. O sea que la pendiente, ¿cómo la calculamos? Variación en y sobre variación en x. ¿Y cómo se halla toda variación? A y2 le resto y1 sobre x2 menos x1. Esta ecuacioncita es muy importante. Entonces, veamos acá. Yo les voy diciendo, dando luces, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos dos coordenadas. Usted dice, escogimos estas dos. Usted tiene que saber cuál va en el eje Y y cuál va en el eje X. ¿Cuál va en el eje Y? Este de aquí. Usted lo señala ahí para que no se confunda. ¿Cuál va en el eje X? Esta de acá. Una vez usted ha hecho esta cuestión, entonces apliquemos. Usted dice acá, la que esté más próxima, ¿sí? De valor más pequeño, entonces la voy a llamar Y1 y esto X1, porque esta va sobre X, porque esta va sobre Y. Le comparamos con esto, sería Y2 y X2, ¿sí? ¿Qué no puedo hacer? Que usted diga, esta vale Y2 y esta X1. No, si esta es Y1, este es X1. Y si esta es Y2, este es X2. Listo, de pronto aquí no se entiende muy bien, lo voy a sacar aquí al lado, Y2. Entonces apliquemos la fórmula. Dice Y2, 25, menos Y1, menos 15, ¿cierto? Sobre X2
3 menos x1, 1. ¿Esto cuánto nos da? 25 menos 15, 10. Sobre 3 menos 1, 2. Eso es igual a 5. Yo aquí había tomado, era otro, ¿no? Yo aquí tomé, fue otra variación, ¿no? Tomé otras dos coordenadas, pero bueno. La cuestión es que da lo mismo, siempre me da 15. No importa usted los dos valores que tome. Entonces, digamos que usted dice, no, yo quiero es hacerlo con estos dos valores. Entonces vamos a tomar otro color. Vamos, yo voy a hacerlo con estos dos valores. ¿Listo? Ah, bueno, entonces ahora ¿quién es x1? Entonces lo voy a hacer aquí de negro, esperemos que notemos la diferencia. Entonces aquí esto sería x1, y1. Y ahora ¿quién sería? x2, aquí perdón, x1, y1 y x2, y2. Entonces la constante. Fíjense que aquí en el anterior era y1 porque estaba más pequeño, pero bueno, eso no importa igual. Entonces y2, 15, menos y1, 10, sobre x1, x2, perdón, 1 menos 0. ¿Cuánto nos da? 15 menos 10, 5 sobre 1 igual a 5. Nos sigue dando el mismo 5. Que usted lo tomó al contrario. Y usted dice, no, pero es que yo quiero tomar es que x2 sea el de arriba y x1 el de abajo. Tampoco hay problema con eso. ¿Por qué? Veamos, se invierte todo. 10 menos 15 sobre 0 menos 1. 10 menos 15 es menos 5 y 0 menos 1 es menos 1 y menos por menos da más, nos daría el 5. Voy a repetirlo porque quedé fuera de foco. Entonces, o sea, el mismo problema que hice anterior, pero invertí los números. O sea que en la tabla cambié el x1 por x2 y el y1 por y2. Y quedaría 10 menos 15 sobre 0 menos 1. Sería menos 5 sobre menos 1 igual a menos por menos da más. 5 dividido 1 da 5. O sea que lo importante es que usted recuerde que si usted aquí eligió a este como y1, el otro será x1. ¿Sí? O sea, el problema está en que usted combine eso. Al combinar, sí, no va a obtener los mismos resultados. Entonces, para terminar, hagamos a ver este ejercicio. Pero vamos a hacer otro. Vamos a tomar estos dos. Entonces, digamos que usted dice, no, yo quiero que este de acá abajo, ¿sí? Esta cantidad, ¿sí? Para mí, entonces esperen un momentico, que quiero tomar un color. Digamos que usted dice, no, para mí este de acá es Y, lo que está en Y, no puedo llamarlo X porque está en el eje Y, ¿no? Eso sí también tengo que respetarlo. Este lo voy a llamar Y1, esto X1, obligatorio lo que les dije, tiene que ser el mismo. Y este de acá entonces va a ser Y2, X2. Bueno, entonces la constante ¿a qué es igual? A y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 es 20. Menos y1 menos 30. Dividido x2, 2. Menos x1. 20 menos 10, menos 30 menos 10. 2 menos 4 menos 2. Menos por menos da más, da 5. O sea que ahí no hay pierde. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque ahora puedo hallar una formulita con la que puedo resolver cualquier problema. Recuerde que aquí no puedo usar regla de 3 porque no me va a dar la solución. Y básicamente porque no empieza en la coordenada 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a hallar la ecuación. Entonces, sé que la constante para este problema me dio 5. 5 es igual a ¿qué? A y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Si yo muevo esto, entonces quedaría 5 por x2 menos x1 es igual a y2 menos y1. Yo puedo aplicar aquí distributiva de la multiplicación para esta cuestión, ¿cierto? O sea que eso me quedaría 5x1 menos 5 tal. Pero aquí yo continuaría y tendría un proceso un poco extenso. Pero ustedes ya trabajaron la recta. Entonces mi consejo es el siguiente. Sabemos que toda recta tiene la forma y igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que m es la pendiente. La pendiente aquí nosotros la estamos llamando constante o también m. Y que sabemos que es la variación en y sobre la variación en x. O sea, lo que hicimos acá. O sea, la constante ya la sabemos hallar. ¿Y b qué es? Corte con el eje y. ¿Listo? Bien, entonces tengamos en cuenta eso para lo siguiente. Yo voy a escribir ahora esta ecuación, ¿sí? ¿Quién está en el eje y? En el eje y está distancia. La pendiente es la misma constante. ¿Cuánto nos dio? 5. X, ¿cómo se llama? Ah, X es el número de masas. N. Más B. ¿Quién es B? El corte con Y. ¿Y cuál es el corte en Y? Es 10. O sea, B es igual a 10 más 10. Y tengo la formulita para resolver cualquier inquietud. ¿Sí? Entonces digamos que a mí me preguntan en este problema, me dicen, bueno, si el número de masas es igual a 53, me dicen, bueno, ¿cuánto es lo que estira? Recuerde, no puedo usar regla de 3, no me sirve. Ah, bueno, entonces voy a pasar acá, voy a recordar la pregunta, el contexto. Entonces dijimos, entonces el número de masas, 53, me preguntan cuánto estiró. O sea, esa es la pregunta. Y sabemos que la distancia es igual a 5, que fue la constante, por el número de masas, más 10. ¿Listo? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es buscar la respuesta a la interrogante. ¿Qué me están preguntando? La distancia. Entonces, la distancia, ¿cuánto es para 5 por número de masas? ¿Cuántas masas dijimos? 53. Más 10. La distancia va a ser igual a 5 por 3, 15. 5 por 5, 25 y 1, 26 más 10. La distancia va a ser 275 centímetros. Y he resuelto el problema. Si la pregunta, por ejemplo, nos dicen, bueno, y si se estiró 47 centímetros, ¿cuál fue el número de masas? Bueno, entonces tengo la ecuación. Distancia igual a 5 por n más 10. ¿Qué nos están preguntando? N. Entonces, ¿qué hago? Muevo y ¿qué haría? Distancia, el 10 que está sumando pasa a restar igual a 5 por el número de masas. El 5 que está haciendo, multiplicando, pasa a dividir, es igual al número de masas. Le voy a dar la vuelta a toda la ecuación. O sea que número de masas igual a la distancia menos 10 sobre 5. O sea que el número de masas es la distancia 47 menos 10 sobre 5. El número de masas va a ser igual a 47 menos 10, 37 sobre 5. ¿Sí? Y bueno, eso nos va a dar, pues ya sabemos que no es exacto, pero pues usted lo puede hacer con decimales, pero pues 7 por 5, 35, ¿cierto? Sobran 2
Y en 20, 5 por 4, 20. 7,4 masas. Eso fue lo que colgó. ¿Y por qué tengo que hacer ese procedimiento? Porque la regla de 3 ya no me funciona. Entonces ahora, pues voy a colocar, voy a hacer una serie de problemas en unos contextos. Y bueno, vamos a ver cómo se resolvería. ¿Sí? O sea, cuando no pasa, por ejemplo, cuando no pasa por el origen, o sea, cuando la gráfica nos da por otro lado. Bien, entonces, digamos que aquí está un auto y ese auto está a una distancia de A de 20 metros o una persona, lo que usted quiera. Y este auto empieza a moverse hacia allá, ¿sí? A hacer unos desplazamientos. Llega hasta A, luego llega hasta B. Bueno, ahí disculpan mis dibujitos. Y se presenta la siguiente tabla. Entonces, esta es la tabla de datos. O sea, usted puede hacer una tabulación de los datos que obtiene. Entonces, usted dice acá, acá, acá. Entonces, ¿qué variables está relacionando? Entonces dice, bueno, vamos a ver la distancia que recorre, ¿cierto? En un tiempo. La distancia la vamos a dar en metros, el tiempo lo vamos a dar en segundos. Bien, cuando el tiempo es 0, él ya se encuentra en el punto A, B, C. Quitemos esto de acá. A un punto P, él está a 20 metros. O sea que cuando no ha transcurrido nada de tiempo, usted va a empezar a contabilizar. Porque es que usted está aquí para mirar cuando pasó el carro. Pero ahí empieza usted a contabilizar. O sea que cuando va en 0, él ya ha recorrido 20 metros. ¿Listo? Pasa entonces un segundo. ¿Sí? En un segundo, entonces ya va a 30 metros de acá. En dos segundos, entonces ya va a 40. Y bueno, entonces nos dicen... Tenemos acá este espacio para dos preguntitas. Listo. Cuando va a 3, va a 50. Cuando va a 4, va a 60. ¿Cierto? Cuando va, entonces me dicen, cuando ha transcurrido, digamos que 1 hora. ¿Qué distancia ha recorrido? Y aquí cuando ha recorrido una distancia de 1.5 kilómetros, ¿a qué? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Listo? Esas son dos preguntas. Bien, entonces lo que hacemos es primero un gráfico. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer aquí mi gráfico. ¿Sí? Porque ese se me acabó. Ya sabemos que el tiempo tiene que ir obligatoriamente en el eje horizontal. El tiempo está en segundos, ¿sí? La distancia está en metros. Listo, tengo que ponerle los nombres, si no sería un error grave. Entonces, el tiempo en segundos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente nos alcanza para 7 segundos nuestra gráfica. Ahora aquí voy a poner la distancia. Yo voy a escoger una de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 metros. Voy a ubicar ahora los resultados. Cuando no ha transcurrido tiempo, él iba a 10 ya. Estaba a 10 metros de donde era. Cuando transcurrió 1, estaba a 30. Cuando 2, a 40. Cuando 3, a 50. ¿Cierto? Cuando 4, a 60. Y bueno, puedo seguir. 5 a 70. Y bueno.
trazo la recta. Si estoy bien, me da una recta. ¿Listo? Bien, entonces ahora hallemos la pendiente. Entonces, la vamos a hallar de las dos formas para ir afianzando lo que estoy diciendo. Entonces, la pendiente. Variación en Y sobre variación en X. O sea, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ah, bueno, entonces, ¿quién es el eje Y? Recuerde que usted tiene que tener muy claro eso. Esto es el eje Y, esto es el eje X. Escojamos dos coordenadas. Ah, yo voy a escoger estas dos. Entonces yo digo, ah, esto es X1, Y1. Esto es X2, Y2. Listo, entonces la pendiente va a ser igual a Y2, 50. Menos Y1, 20. Sobre X2, 3. Menos X1, 0. ¿Sí? Entonces resté estos dos y voy a restar estos dos. Del mayor al menor, pero ya que hemos demostrado que si hacíamos al contrario, igual nos iba a dar. 50 menos 20 da 30. Sobre 3, eso nos da 10. Listo, la pendiente es la misma constante. Entonces, esto no tiene unidades, lo dejamos así como 10. Ahora, otro puede decir, no, a mí me gusta más lo del triangulito que tengo que hacer en la gráfica. Entonces usted dice, ¿cuánto mide acá? Así va 70, le resto 30. Eso nos da 40. Y a 5 le resto 1. Eso nos da 4. La pendiente siempre será Y sobre X. 40 sobre 4 igual a 10. Y listo. Entonces, muchachos, usted puede tomar dos valores, aplicar la fórmula o aplicar el triangulito porque es lo mismo, es exactamente igual. Hecho eso, ahora voy a hallar la ecuación. La ecuación es muy importante porque es lo que me va a permitir resolver los problemas. Entonces, ecuación. Entonces, la ecuación es Y es igual a mx más b, que es una ecuación de una recta que ustedes ya saben, han manejado esa ecuación. ¿Qué es Y? Ah, Y es la distancia. ¿Qué es M? M es la constante. ¿Cuánto nos dio? 10. Por X. ¿Qué es X? El tiempo. Más B. ¿Qué es B? El punto de corte, o sea, 20. Y tengo la ecuación. Esto es lo más difícil. Ahora solo nos queda reemplazar para resolver. Entonces, por ejemplo, acá, en este punto. 1 hora. Ah, pero es que 1 hora no la puedo trabajar así. Tengo que hacer la conversión. Entonces, hora, segundo. 1 hora, 3600 segundos. O sea que me están preguntando, cuando han transcurrido 3600 segundos, ¿a qué distancia va? Ah, bueno, estoy hallando el tiempo. Me están dando el tiempo. Entonces, distancia es igual a 10 por el tiempo. ¿Cuánto me dio el tiempo? Entonces, en vez de poner t, pongo el tiempo que me están dando. Más 20. La distancia es igual a 36.000, 1, 2, 3, porque es por 10, más 20. La distancia es 36.020 metros. Y quedó resuelto. O sea que usted solo hace una sustitución. Aquí no sé si me quepa bien en el dibujito. 36.020 metros. Aquí obviamente no voy a poder ubicar eso. 25 kilómetros. Entonces 25 kilómetros. Como ven, aquí se retoma todo, ¿no? 25 kilómetros, entonces kilómetros a metros, 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces nos da 25.000. O sea que cuando ha transcurrido, pero era 1,5 kilómetros. ¿Cierto? Yo puse que 25 kilómetros y era 1,5. Bien, entonces más bien lo voy a hacer al otro lado porque aquí está quedando muy apretada la gráfica. Entonces, para la pregunta que nos están haciendo es, para una distancia de 1,5 kilómetros, ¿qué tiempo tarda?
Entonces, el 1,5 kilómetros trazo lo voy a hacer convertir a metros, ¿cierto? Pero no estoy trabajando en metros, yo estoy trabajando en centímetros. Ah, no, sí, en metros, qué pena. Entonces, 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces, 1, 5 y 2 ceritos. Porque corremos la coma 3 veces. O sea, 1500 metros. Bien, tenemos la ecuación. Sabemos que la distancia es igual a 10t más 20. Bien, esa es la ecuación que habíamos obtenido. 10t más 20. ¿Qué sabemos? Ah, tenemos la distancia, ¿cierto? Entonces voy a despejar t. El 20 lo muevo allá, ¿a qué? A restar. Distancia menos 20 igual a 10t. Y el 10 que está multiplicando a dividir. 10 menos 20 sobre 10 igual a t. Le doy la vuelta a toda la ecuación y me queda que el tiempo es igual a la distancia menos 20 sobre 10. ¿La distancia cuánto fue? 1500 menos 20 todo sobre 10. Ya sabemos que nos va a dar ¿en qué? En segundos. Entonces, 1500 menos 20, 1480 sobre 10. El tiempo fueron 148 segundos. Y listo. Hemos resuelto el problema. Bien, entonces esto es sobre la recta. No olviden que el comportamiento es parecido al otro. O sea, es una línea recta, pero aquí no pasa por el origen. Si pasaran por el origen, usted podría hacer todo este procedimiento, pero es mucho más fácil hacer el procedimiento de esta recta. O sea, esto es más sencillo. Aquí como no pasa, pues se vuelve un poco más complejo. Entonces, si por ejemplo a mí me dan una gráfica, y es una gráfica, me dicen aquí 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? No sé, pues habría que buscar el contexto. ¿Listo, muchachos? Entonces, no, o sea, puedo dar una tabla normal o puedo dar una tabla con algún contexto. Entonces, digamos que aquí está el tiempo. Está en segundos. Y aquí está una fuerza. Entonces, digamos que aquí nos dicen que esto es 20, 40, 60, 80, 100. Y nos dicen, bueno, la gráfica es aquí así. Listo. Entonces esta me gusta. Así. Y me dicen, halle la ecuación. ¿Sí? Entonces fuerza en newton y tiempo en segundos. Entonces hay un bloque y en ese bloque le vamos a aplicar una fuerza durante un tiempo. ¿Listo? Un tiempo determinado. Eso es lo que nos dice el problema. Entonces usted dice, ah, bueno, aquí está el punto de corte. Ya sabemos que esto es B. Entonces aquí ustedes se fijan, no está, aquí iría un 50, ¿cierto? Pero pues aquí se ve claramente otra coordenada. Esta coordenada. O sea, yo sé que es función lineal. Entonces usted ya sabe que tiene que hallar la ecuación y que la ecuación es y igual a mx más b. ¿Sí? Y ¿quién es? Fuerza. M ¿quién es? X ¿quién es? Tiempo. B ¿quién es? 40. Nos falta la pendiente. Entonces la pendiente, usted puede hacer el triangulito, el triángulo que usted desee. Tome, eso sí, valores que sean exactos. Entonces usted dice, bueno, yo voy a tomar este triángulo. Es facilito, ¿no? Entre 60 y 40 hay 20. Y de 4 menos 0, 4 menos 0, 4. La pendiente es 20 dividido 4. Es igual a 5. Siempre hay que tomar arriba y. Si usted toma el contrario, mal resuelto. Otro puede decir, no, pues yo voy a tomar la coordenada. Esta coordenada es la coordenada 4,60 y esta la coordenada 8,80. Recuerde que primero X y luego Y.
si usted aplica la fórmula, la pendiente es, entonces, esto iría en una tabla, ¿cierto? Pero sabemos que esto es x1, y1, x2, y2. Entonces, y2, 60, menos y1, 80, sobre x2, 4, menos x1. Esto nos da menos 20 sobre menos 4, igual a 5. Lo mismo que obtuve acá. Y bueno, la ecuación, ¿cuál sería? Y, ¿cómo se llama Y? Fuerza. M, 5, por X tiempo, más B, que es 40. Y tenemos la ecuación. Entonces ahí a partir de la gráfica le pueden a usted preguntar, bueno, entonces ¿cuál es la fuerza si sabemos que el tiempo fue de 12 segundos? Ah, bueno, 12, entonces usted viene acá. ¿Cuál es la fuerza? 5 por 12 más 40. O sea, 5 por 12, 60 más 40, la fuerza fue de 100 newton. O sea que si yo sigo acá, el 12 me tiene que dar, vean, y ahí está clarito, los 100 newton. O sea, 12,100. Me dicen, bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo le toma si aplico una fuerza de 36, de 35 newton? Ah, bueno, entonces 35 es igual a 5t más 40, porque quiero hallar el tiempo. Entonces el 40 páselo acá, 35 menos 40, 35 más, ay. ¿Qué pasa aquí? Que 35 está abajo, ¿no? Entonces no tiene sentido. No, tengo que cambiar esto. Digamos que 45. Entonces es 45, ahora sí, menos 40 igual a 5t. 45 menos 40 es igual a 5 igual a 5t. Y el 5 que está multiplicando pasa a dividir y el tiempo es igual a 1. O sea que cuando es 45, que es por acá, es igual a 1. O sea, aquí. Y listo. Bueno, muchachos, entonces voy a asignar taller de esto. Si hay alguna duda, con gusto la despejamos en la próxima clase. Gracias por la atención prestada, muchachos, y que estén muy bien.